El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Bueno, mira, de acuerdo a la ciencia, a los científicos, a los ginecólogos, el niño antes de nacer, desde los 6 meses aproximadamente, puede gesticular, puede sentir alegría, puede sentir tristeza y puede llorar. Entonces eso lo toman como una capacitación antes de nacer, cuando están en el útero, para tener la fuerza para poder llorar y expulsar el líquido amniótico cuando nacen. Eso es lo que dicen científicamente. Ahora, de acuerdo a las creencias y de acuerdo a algunas tradiciones, dicen que cuando un niño llora en el vientre antes de nacer, pues es un niño especial, porque hace lo que generalmente no se hace, y es que es raro que la gente diga que el niño lloró en el vientre. No lloran todos, por supuesto, y si algunos lloran, pues no se escuchan, solamente cuando se dan las condiciones de que haya pues silencio o de que la gente esté atenta. De todas maneras, a veces no se podría escuchar, pero en realidad lo que representa es pues no ninguna característica desde mi punto de vista especial en un niño, sino simple y sencillamente el desarrollo más rápido o más fuerte, y eso me indicaría que va a ser una persona pues, con características de más evolución o de más conciencia, según las creencias. Mira, pues las maldiciones es algo muy especial. Fíjate que la maldición, ¿qué quiere decir? Maldecir, o sea, decir algo en contra de alguien. Y esto, cuando considera que es entre gente muy cercana, por ejemplo, consanguínea, que una madre o un hermano o alguien maldiga a un consanguíneo, tiene mucho más fuerza porque es más directo. Entonces, si nosotros nos acordamos, por ejemplo, cuando en Génesis el Padre viene y dice: el primer día hagas esto y hagas el otro, el segundo día hagas el otro, es el verbo. Y la misma Biblia dice que el verbo fue hecho, y sin el verbo nada de lo hecho hubiese sido hecho. Entonces, a través de la palabra se expresa la gente en sus emociones. Jesús decía: lo que de la boca sale, del corazón procede. Entonces, cuando una persona maldice a alguien, pues le está mandando evidentemente un deseo, una intención para perjudicarlo. Por eso es que cuando es consanguíneo es mucho más fuerte, porque es más cercano, y entre más cercanos pues aumenta mucho la fuerza. Pero ahora, ya hay una maldición. ¿Qué tanto puede ser cierto que una maldición se vaya por generaciones o se vaya simple y sencillamente en una sola generación? Pues eso depende mucho de la creencia de las personas. He tenido pacientes que me dicen: bueno, es que maldijeron a mi tatarabuelo, y dice: todavía me faltan 2 generaciones para liberarme. Bueno, eso es lo que está diciendo él y es lo que está pensando, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo, la fuerza o los problemas que le acarrea dicha maldición. Hay ocasiones en que pues pudiera no haber ninguna maldición, pero con el simple hecho de estarlo mencionando, de estarlo diciendo y darlo por hecho, pues se está generando. Por eso es que cuando una persona que oralmente se expresa de alguna manera de algún evento, por ejemplo la hipocondria, la gente que dice: es que yo escuché que cuando a la gente le duele el pecho y le duele la garganta, puede ser eso, puede ser aquello, empieza a elucubrar y puede ir generando padecimientos a través de la sintomatología que va a terminar padeciendo. Las maldiciones son algo muy similar. Porque maldijeron a mi bisabuelo, pero yo por uso de mi derecho de voluntad autónoma, yo elijo que no tiene efecto sobre mí. Y eso, en caso de que existiera, cortaría mucho el efecto de una maldición. Entonces tiene muchas veces la fuerza que se le otorga. Tiene mucha fuerza cuando
son gentes que tienen determinadas capacidades porque saben cómo hacerlo, pero eso generalmente pues no ocurre muy a menudo. Entonces, pues es relativo. Bueno, lo que hace el huevo es un gran limpiador. El huevo realmente no es un huevo, es un óvulo, no está fecundado. Sostiene la esfera de atracción virgen. Cuando se arrima a una fuente de energía normal, pues no tiene mucho de qué jalar porque es la misma energía que tiene. Pero cuando hay una energía superior a la media normal, entonces la absorbe. Vamos a decir que es como lo que haría un limón o lo que harían incluso algunas frutas, algunos chiles. Cuando los arriman a una persona, absorben esa energía que está de más y además si es negativa. Entonces, pues se manifiesta en el huevo o en algunas frutas y en algunas legumbres que se utilizan para limpiar, aunque la gente no lo hace muy seguido. Pero, por ejemplo, los chiles son unos grandes limpiadores, los limones son grandes limpiadores, la sal es un gran limpiador. Entonces, el huevo lo es también, pero en el huevo podemos nosotros tener una referencia más amplia porque es lo más común. Entonces la gente dice, por ejemplo, ¿qué es un huevo? Bueno, aquí en el huevo yo voy a limpiar a una persona, lo echan en un vaso con agua, a veces no los abren, a veces les echan alcohol y los prenden para que exploten. Pero cuando lo ponen en un vaso con agua, la yema representa a la persona y la clara representa el entorno de la persona. Es como la lectura del huevo. Entonces ahí pueden darse cuenta si la yema tiene algunas cuestiones raras que no son comunes, como fragmentos como adheridos o muchas bombas o cambia de color, pues quiere decir que lo que absorbió del huevo pues era energía de muy baja vibración, y eso es lo que sucede. Hay ocasiones en que el huevo, estando un huevo completamente normal, lo arriman a una persona y el huevo se rompe, y lo que sale de adentro no es la clara y la yema como son normales, es casi agua, pero eso es por la reacción que tiene, que absorbió. Bueno, los colores de las velas tienen un significado muy importante, porque bueno, ¿para qué es una vela? Una vela se utiliza para abrir camino, para mantener una intención hacia algo, se utiliza para alumbrar un altar, se utiliza para robarle luz a la gente. Por ejemplo, las más comunes, no sé, aquí de repente hay nortes que agarran a la gente, pero vamos a decir las más comunes. Por ejemplo, una vela blanca. Vamos a recordar que la creación es dual, entonces todo tiene los dos sentidos. Una vela blanca, ¿para qué sirve? La gente dice, bueno, la vela blanca es para dar luz. Claro que es para dar luz, pero también para quitarla. ¿Para qué sirve una vela roja? Para dar dominio o para quitarlo. ¿Para qué sirve una vela negra? Para hacer un daño o para retirarlo. O sea, eso es la forma en que se utilizan las velas, y tienen la fuerza de la que influye la persona que está haciendo el trabajo o que le está aprendiendo. Vamos a recordar que una intención, cuando se prende algo, se hace algún trabajo, se echa un trabajo o lo que sea, tiene la fuerza de la voluntad, de la proyección, de la visualización y de la fuerza que tiene la persona que lo está haciendo. Una vela puede servir desde para alumbrarse hasta para retirar un daño, incluso un daño de muerte. Entonces es muy variado el uso de las velas, pero tienen esa característica, y además es uno de los cuatro más importantes: el fuego, el aire, la tierra y el agua. El fuego es el gran purificador. Entonces se representa como la forja de Vulcano, a donde todo lo que llegaba ahí pues se purificaba, y todo lo que no servía se quemaba. Entonces pues ese es el sentido práctico de las velas. Por supuesto que sí. Ustedes saben que cuando hay una llena, por ejemplo, en las costas o en los lagos, la marea sube. Hay lugares en algunas partes, dependiendo de las condiciones de la luna, en que la marea llega a subir hasta 1 metro, 1,5 metros. Entonces, imagínense ustedes lo que se necesita para que la atracción entre la Tierra y la Luna levante una marea
con miles de millones de litros, no tenemos ni idea, es muchísimo para que pueda levantar una marea a esas condiciones. Entonces nosotros somos seres conformados por muchísima agua. Entonces, evidentemente, la luna y esa atracción que tiene, también tiene efectos sobre nosotros, en los fluidos que tenemos y en los líquidos que tenemos. Por eso es que en las tradiciones, cuando había luna llena, pues los seres, como por ejemplo los hombres lobo, las brujas, o algunos trabajos que se hacen, tienen la fuerza que les inflige de determinada fase lunar, ya sea una llena, una nueva, una creciente o una menguante. O sea, todo tiene una razón, siempre en relación directa a cómo se mueve la energía, porque finalmente lo que hace la luna, pues, Claro. es, a través de la atracción, tener esa influencia sobre las cosas. Bueno, sea cumpleaños o no sea cumpleaños, vamos a recordar que la energía, por ejemplo, que la energía que tiene nuestro planeta, las ondas de Harman de Curry, la influencia de la luna, la influencia de alguna montaña que tiene mucha energía, y todo eso por supuesto que influye en la gente que se encuentra en las cercanías. En este caso la luna, pues si la tenemos encima, por supuesto que sí influye, pero no necesariamente influye de manera negativa. Hay muchos aspectos que tienen una influencia más importante sobre la vida de las personas, como son los ciclos de 52 días, 52 años, en fin, pero todo eso es cierto y tiene una influencia real. Bueno, eso de que la mente entre en olvido, eso es cierto, pero eso tiene un tiempo. Por eso es, por ejemplo, en tanatología consideran que un proceso de duelo debe de durar del momento del deceso de la persona hasta 18 meses. ¿Para qué? Para que los deudos y el fallecido pues puedan tener el tiempo para tener el proceso de trascendencia. Cuando una persona muere, a veces pensamos, ay, eso fue al cielo, eso. No, tardan en irse. Generalmente el promedio sería un promedio de 6 meses, en que andan aquí todavía hasta que no concientizan su nuevo estado de conciencia y se dan cuenta de lo que sucedió, entonces ya pueden trascender, porque al final del cuento nosotros somos inmortales. Lo que realmente fenece es el cuerpo, el organismo, nuestro vehículo. Entonces, si una persona, en este caso el deudo, muere un familiar y llora como Magdalena durante 2, 3 o 4 meses, no le pasa absolutamente nada a que murió, nada, ni lo afecta nada. Pero bueno, una vez que se descargó emocionalmente, pues ya viene la aceptación, que es la palabra clave en tanatología. Después de los reclamos, después de muchas cosas, viene la aceptación. Cuando llega la aceptación es porque ya detrás de esa viene la curación, porque ya aceptamos que partió. Entonces, si la persona sigue llorando y sigue sufriendo y lo sigue recordando con dolor, más de 18 meses, que es año y medio, puede retenerlo, porque la persona que desencarnó pues es una persona que está viendo, está sintiendo y en ocasiones padeciendo de ver a sus familiares llorar o sufrir de una manera pues ya desmesurada. Entonces no se van, y cuando no se van, no trascienden en los 18 meses, pues probablemente tarden un poco más con el estado de conciencia. Yo he visto difuntos que tienen 12, 15 años y su estado de conciencia está intachable, y hay otros que al año ya no saben quiénes son. Entonces, eso de que de lo de la mente, que la mente olvida y todo eso, tiene cierta verdad, pero no necesariamente. Yo creo que tiene que ver mucho con otros aspectos de la persona, porque si no sería para todos. No es que sea malo ni sea bueno, al final del cuento no sé si recuerdan hace muchos años cuando estuvieron muy de moda los trolls, la gente como tenía problemas con ellos, pero ¿qué era lo que pasaba? ¿De qué voy a contestar lo que me están diciendo? A ver, tienes un troll, este es el troll de la abundancia, este es el del amor, este es el del dinero, este es el de la salud, que pues los trolls no estaban así, ¿no? Pero bueno,
hacer la comercialización, pero a la gente eso no importa, porque la gente decía, bueno, ¿cómo activo yo a mi troll? Pues lo tienes que sacar en luna llena, y le tienes que poner en una copita de tequila, y le tienes que hablar, y le tienes que decir, y sacarlo cada vez de luna llena, a que tú nos tomes baños de luna. Entonces la gente genera una intercomunicación, y si hay seres ahí en el entorno, pues la gente no lo sabe, porque no los ve y no los siente, además ni sabe. Entonces se activan estos seres a través de estas figuras, y eso era muy común. Veíamos los troles, son los originales eran de 3-4 metros de altura, y estos no, son pequeñitos, de 10-15 centímetros de altura o menos, pero se activaban, y entonces generaban mucho desequilibrio en los lugares a donde se les había hecho el ritual y a donde se hablaba con ellos y se les pedía, porque puede haber por ahí un ser que esa es una forma de generar un compromiso. Para que un demonio pueda agarrar a una persona no puede por capricho, tiene que haber condiciones de vibración o que la persona lo pida. Entonces, cuando una persona le está dirigiendo un troll, le dice, quiero que me ayudes en la economía, o quiero que me ayudes con mi novio, quiero, en fin. Entonces, están hablándole a quién. Y si hay algún ser por ahí y les toma la palabra, entonces activa a ese muñequito. Y al final no es más que un muñequito. O sea, el muñequito no debe hacer nada, pero sí al ser que está manifestando a través de la creencia de la persona, o de la intención, o de la atención que le están poniendo a una figurita. Hay muchos seres que agarran a los niños, y bueno, las características son cuando son muy chiquitos, no comen, no duermen, están llore y llore, están inquietos, se vuelven agresivos, y esos durante muchos años, no me refiero solamente a los 8 años del niño, sino a los 4, a los 5, a los 8, a los 9, a los 10 años, empieza a crecer más, y muchas veces se van, pero muchas veces no. Entonces, cuando el niño llega a la pubertad, que tiene mucha energía, estos seres agarran fuerza, pero generalmente pues son temporales, y lo que sucede es que está energéticamente cargado, y cuando una persona está energéticamente cargada, pues lo que tiene cargado, lo que tiene adherido a su cuerpo son seres que le están ministrando o le están implantando emociones, sensaciones, actitudes, reacciones y todo eso. Habría que liberar a ese niño. No, depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, si no era una persona que amábamos, pues no es nada difícil que lo sueñe uno, o que lo sueñes, que dentro del sueño no es un sueño, sino que es un encuentro real, y eso tiene determinadas características, porque si tú sueñas a una persona con la apariencia o la forma en que lo viste la última vez antes de que muriera, no es más que una proyección. Pero hay personas que dicen, soñé a mi tío, pero estaba más joven, y estaba como siempre alegre, y me veía y me abrazaba, y si yo, pues yo no sabía que estaba muerto, pero yo lo veía bien, después decía, pero ¿cómo es posible? Y entonces desaparecía. O sea, esos sueños son muy comunes, y lo que están viendo ahí no es una proyección, sino cuando los ven más jóvenes, habría que ver algunos otros aspectos, pero cuando los ven más jóvenes es que fue una experiencia real. O sea, sí los vieron. Vamos a recordar que es más fácil que nosotros durante el sueño vayamos al plano de ellos, a que ellos vengan al plano de nosotros, porque no tienen un cuerpo físico. Yo conozco mucha gente, no uno ni dos, conozco niños, por ejemplo, o personas ya mayores que me decían que cuando eran niños el abuelito había muerto, o la abuelita, o el tío, alguien muy querido. Y entonces iba y platicaba con ellos, y les decía cosas. Entonces les decían a los papás, y los papás, hablo de los casos reales, y los papás decían, estás mal, ¿cómo crees? Tu tío murió hace ya 4 años, pero me dijo esto, esto y esto, cosas que muchas veces la gente no sabía. Entonces, quiere decir que estaban hablando con ese personaje, y ahí podemos ver que va la gente a decir, bueno, pues no, que no se había ido, o sea, los 8 meses no se va a perder. No, cuando una persona trasciende alrededor de los 6 meses, a los 12 meses, trasciende y ya llega a donde tiene que llegar, a veces se les otorga permiso para regresar al lugar a donde pertenecen, con su familia, con la gente que aman o que los amaba, y eso es muy común. En el cuadro espiritual de una persona siempre suele haber pues
de acuerdo a lo que si a la persona le gustaba, por ejemplo, no sé, la música, se le van a arrimar músicos. Si a la gente le gustaba, por ejemplo, el deporte, se le va a arrimar gente que le gustaba el deporte. Pero eso solamente algunos añadidos. Pero hay gente que forman parte del cuadro espiritual que generalmente son familiares.